Rojo y Negro, en Radio Siglo XXI. El profesor del chándal se ha dado el gustazo de despotricar contra la casta, nada menos que desde el Ritz, monumento burgués de la explotación y las desigualdades sociales. El que ganará a partir de ahora 8.000 euros al mes como eurodiputado se encargará de hacer justicia y expropiarlo una vez que llegue al gobierno y convertirlo seguramente en un hospital como hicieron los republicanos en la guerra civil. Pablo Iglesias, líder de Podemos, pide que no le faltemos el respeto. No he asesorado para que dejen a nadie en una situación económica difícil ni para que muerdan el cuello a los niños y le saquen la sangre. ¿A quién se le ocurre pensar semejante tontería? Qué mal pensados hemos sido. La fundación a la que Pablo Iglesias representa ha recibido casi 4 millones de euros en 10 años de la dictadura bolivariana y nosotros cometemos el error de creer que usted, Pablo Iglesias, ha tenido algo que ver en esa barbarie. Es imperdonable. Le hemos visto emocionarse al recordar la figura de Chávez en Venezuela, país al que fue con todos los gastos pagados mientras sus ciudadanos se refugiaban de las balas y del hambre. Su estratega de campaña asesoró a Evo Morales, le dedicó una tesis en su honor y hasta tiene una foto levantando el puño con el populista del jersey y nosotros encima nos atrevemos a relacionarle con él. ¿Pero dónde se ha visto? Su secretario de organización y mano derecha fue premiado por el gobierno venezolano por un ensayo en honor al chavismo con $150.000. Y siguen diciendo que usted y su partido tienen mucho que ver con ese gobierno. Son tercos, son perros de la derecha. ¿Cómo se atreven? Perdone la confusión, señor profesor. Hasta la victoria siempre. Muy bien. Yo quiero informarle al pueblo de Venezuela que los gerentes de esta empresa están detenidos ya en el SEBIN y van a ser puestos a la orden de la Fiscalía. Y los dueños de esta empresa tienen que pagar este robo contra el pueblo. Se acabó, pues. Se acabó el pan de piquito, como se dice. Ya basta, ya. Ya basta de abusos contra el pueblo. Vamos a ir a fondo en esta guerra. En vencer esta guerra económica contra el pueblo. Ya basta, ¿no? Ay, Nicolás, nacionalizaste la mayor telefónica del país, la Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela y su filial de teléfonos móviles, Movilnet, y los teléfonos de Venezuela funcionan de pena. Tú y tus esbirros pusieron las botas encima de los despachos de electricidad de Caracas y desde entonces los cortes de luz no dejan en paz a los pobres venezolanos. Expropiaste centrales azucareras y no hay azúcar. Expropiaste torrefactoras de café y no hay café. Expropiaste la metalurgia Sidor y no hay cómo conseguir hierros para la construcción. Expropiaste Lácteos Los Andes y la empresa está arruinada. Expropiaste aceite Diana y no hay aceite. Y además ordenaste la ocupación de las tiendas de electrodomésticos DACA y poner a la venta todos sus productos para sacarlos a la venta a un precio justo y que no quede nada en los anaqueles. Y lo has conseguido, Nicolás, porque no queda en los anaqueles ni papel higiénico. Esto es Rojo y Negro. Alejandra. Muy buenas tardes. Hoy nos preguntamos, entre otras cosas, si los medios han cambiado en su percepción y retrato de Podemos. Empezamos nuestro análisis con Marta Gómez Montero y Luis del Pino, pero también otras colaboraciones telefónicas como Carlos Cuesta o Graciano Palomo. JF La Mata nos trae documentos sonoros claves en nuestra habitual sección de El Extintor. A las 6 entramos en contacto con la redacción de Periodista Digital, como cada día. Y luego, el periodista Carlos Chaguaceda nos viene a hablar de cómo funciona nuestro cerebro y de emociones con su obra El Mono Feliz. Para cerrar, el criminólogo José Julio de la Fuente Blanco analiza con nosotros el fenómeno Ocupa y otras cuestiones de actualidad. 2 horas que conduce Luis Valcárcel, con Alberto Espinosa al mando técnico, José Pablo González coordinando comunicaciones y quien les habla, Alejandra Lloza. Rojo y Negro empieza ya.
Bueno, son las 5:04 de la tarde, comenzamos esta tertulia de Rojo y Negro con Marta Gómez Montero. Muy buenas. Hola, Marta. buenas tardes. Luis del Pino, ¿cómo estás, Luis? ¿Qué tal? Bienvenidos. Pero del otro lado del teléfono está Carlos Cuesta. Carlos, muy buenas. Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal, Bueno, Carlos? aquí de tertulia en Rojo y Negro. Carlos, ¿cómo has visto ese desayuno fantástico del Ritz y qué valoraciones te merece las declaraciones de Pablo Iglesias? Hombre, pues yo creo que el desayuno del Ritz es ese tipo de cosas que ya va siendo hora que se empiece a encontrar este hombre Pablo Iglesias, ¿no? Porque yo hay una cosa que me molesta muchísimo, ¿no? Y es esta historia de que tú puedes decir la mayor barbaridad detrás de una cara de absoluta calma, de tranquilidad, y la gente en vez de fijarse en aquello que estás diciendo, se fija en tu cara. Me parece increíble que estemos dando por buena una imagen que lo único que está escondiendo en estos momentos es un mensaje de cercanía a Bildu, de cercanía a los proetarras, de cercanía a regímenes dictatoriales, de cercanía a sistemas que lo único que esconden es una ilegalidad absoluta, una violación de la seguridad jurídica y una auténtica vulneración de todo lo que conocemos en las democracias como sistemas de derechos y libertades, ¿no? Entonces, que se encuentre Pablo Iglesias por fin con alguien que, utilizando esos mecanismos que él defiende tanto y dice que en la calle se puede hacer lo que sea porque lo importante no es que se queme un contenedor, sino tener que buscar cosas en un contenedor. Bueno, pues el otro día a él le tocó encontrarse con una persona que a gritos le dijo que eso que él defiende asesina a gente. Entonces yo creo que ya va siendo hora de que este señor se empiece a encontrar con gente que le diga determinadas verdades. Yo no voy a compartir las formas, pero de verdad llega un momento en el que aquellos que defienden ese tipo de formas, por lo menos que se den cuenta de que el mensaje que están lanzando es una auténtica barbaridad. Es verdad que parece que la gente ahora empieza a decirle las cosas y a cantarle las 40 a este partido, pero ¿qué te ha parecido eso? Recuerdo que en tu programa este domingo, en La Marimorena, decías que ya está bien que nos vengan a hablar de casta. Y hoy en Periodista Digital, Pérez Anales hacía unas declaraciones muy parecidas diciendo ¿de qué casta nos viene a hablar este señor si no hay casta más casta que la Universidad Complutense, por ejemplo? Que ahí tiene una casta que es más difícil de erradicar que la monarquía. ¿Estás de acuerdo con eso? Totalmente. Vamos a ver, es que nosotros podemos hablar de casta. O sea, cualquier persona que paga sus impuestos, cualquier persona que está en estos momentos intentando trabajar, mantener su negocio, un autónomo, puede hablar de casta porque es evidente que hay un distanciamiento entre la capa política, o muchos de los políticos, y la gente que está en estos momentos sosteniendo este país, ¿no? España. Entonces, esa gente puede hablar de casta, pero claro, que venga a dar lecciones de casta un señor que la casta que él está respaldando es nada más y nada menos que una casta dictatorial, que el dinero que él está absorbiendo es nada más que dinero de unos señores que están robándole el petróleo y los recursos a su pueblo en Venezuela para regalárselo a otro dictador, al dictador cubano. Claro, que te dé lecciones de casta a ese señor suena como poco auténtico cachondeo. Entonces, este señor, él habla de casta. Y claro, cuando empezamos el señor Pablo Iglesias, cuando se empieza a rascar un poco, tú te das cuenta de que, por ejemplo, la escena que se vivió en el Ritz era simple y llanamente una escena en la cual él no pretendía esquivar cualquier tipo de explicación sobre a qué ha destinado el dinero percibido a través de la Fundación CEPS. Entonces, en un sistema democrático, cualquier partido tiene que dar explicaciones de qué ha hecho con un dinero en el que aparezcan los principales mandos de un partido dentro de una fundación. Eso ocurre en cualquier sistema democrático. Entonces, ¿él quiere que se sepa lo que ocurre en la Fundación Ideas? ¿Y relacionado con el PSOE? Sí, ¿verdad? Nosotros también. ¿Él quiere que se sepa qué ocurre en la Fundación FAES y relacionado con el PP? Sí, ¿verdad? Nosotros también. Entonces, ¿por qué no puede un señor pedirle explicaciones de qué ha ocurrido en una fundación donde aparece Errejón, Pablo Iglesias y Monedero, directamente entre vocales, cúpula y demás, recibiendo 3,7 millones de una dictadura, y resulta que él no da explicaciones de qué se ha hecho con ese dinero, cuando casualmente los tres forman parte de la cúpula de la fundación y a su vez de la cúpula del partido? Pero ¿cómo no va a tener que dar explicaciones? Eso es la casta. La casta es esconderse en privilegios políticos para no dar explicación de qué estás haciendo con el dinero, para obtener determinado dinero de fines absolutamente ilícitos, porque en estos momentos asesorar, por ejemplo, en funcionarios de prisiones o asesorar en la situación socioeconómica y el reparto de la riqueza, que son algunos de los conceptos por los cuales se han firmado contratos en Venezuela, en un país en el que se cae la gente de hambre
y decir que tú no vas a dar explicaciones porque es que te lo han pedido a gritos, pues mire, señor mío, si usted no quiere dar explicaciones, usted no es que sea casta, usted es la supercasta. Y si usted está respaldado por unos políticos que son dictadores, usted no es casta, usted es la supercasta, pero la más apestosa de las castas. Carlos, Marta Gómez Montero quería preguntarte algo. Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Qué tal, Marta? Buenas tardes, muy bien. Mira, yo me he preguntado desde que apareció el fenómeno de Podemos, incluso antes de que ganara las elecciones, el papel de los medios de comunicación, ¿no? Porque ha habido, bueno, pues algunos medios que, como se puede decir popularmente, le han hecho un hombre al señor Iglesias. Coincido además absolutamente contigo con lo que decías tú al principio, de que con esa cara es como un lobo con la piel de cordero, ¿no? Que esa bonomía que transmite, etcétera, etcétera, frente a esas palabras, ¿no? Y a esos pensamientos que tiene. Entonces, volviendo a mi argumento, los medios de comunicación, yo siempre decía, a lo mejor le estamos magnificando, ¿no? Más allá de que sí, luego consiguió ese 1.200.000 votos, pero si no le estábamos dando demasiada cancha. Y últimamente estoy llegando a la conclusión de que está siendo positivo porque se le está conociendo. Yo creo que eso es lo mejor que le puede pasar a la sociedad española. Lo decía alguien que no es que sea muy, muy santo de mi devoción, el señor Felipe González, hablaba de los más radicales en el 68, como que solo había que conocerlos para saber quién son y luego un poco pues abominar de ellos. ¿Tú crees que eso, el papel de los medios de comunicación y el darle a conocer, el darles a conocer, puede contribuir a que la sociedad española se dé cuenta de quiénes son realmente los de Podemos? Sí, yo creo que es absolutamente necesario. Lo que pasa es que aquí hay dos papeles, como siempre en la prensa. O sea, tú puedes entrevistar a quien sea, pero dejarle claro a esa persona a la que estás entrevistando tu versión absolutamente o tu visión absolutamente crítica de lo que está diciendo. Y el problema aquí no ha sido la gente que ha hablado de Podemos para expresar lo que es, para desvelar que hay una fundación CEPS que recibe 3,7 millones de Venezuela, para desvelar las prácticas que han desarrollado en la Universidad Complutense, prácticas en las cuales han restringido por completo el derecho a una educación medianamente neutral y libre por parte de los alumnos en una universidad pública. El problema no es la gente que cuenta lo que está pasando y que hace lo que se hace en política, que es una labor de crítica para que la gente acceda a la información de aquellas personas que se presentan como posibles cargos electos. Entonces, el problema ha sido determinadas cadenas, y lo digo abiertamente, que, oye, son cadenas que todos sabemos cómo se funciona en España. En España los medios tienen una relación muy directa con los poderes. Y de pronto ha habido un determinado grupo de cadenas que no es que hayan hecho una crítica, no, es que le han puesto en una especie de altar, lo han elevado, le han puesto un megáfono y le han permitido hablar 12, 13 minutos por cada minuto que hablaban el resto de contertulios en una determinada tertulia. Entonces, el problema no es que tú pongas a Pablo Iglesias o le hagas una entrevista y le dejes claro que lo que está diciendo son barbaridades. El problema es ese tipo de montajes, que no sé si llamarlo tertulias o llamarle montajes, en las cuales se le pone a una persona, se le eleva frente al resto y se le permite que aplaste a los demás, no por argumentos, sino simple y llanamente por la escenografía que está montada. Entonces, eso ha ocurrido y sigue ocurriendo en estos momentos. Entonces, oye, cada cadena, por supuesto, es libre, siempre y cuando el mercado de verdad sea libre. Porque todo yo tengo un determinado predominio basado en que este mercado no es libre y a partir de ahí, entonces sí hago lo que me da en el programa, bueno, pues que tengamos los demás los mismos privilegios y así todos podemos competir en igualdad. Lo que no entiendo, Carlos, y me sigo preguntando es si esa protección casi maternal de Pablo Iglesias y los suyos como tertulianos obedece a términos de ayer o obedece a algo más que se nos escapa. Pues fíjate, yo tengo la sensación de que empezó siendo ese algo más que se nos escapa, vamos a dejarlo ahí. Es decir, que alguien empezó a pensar que qué bueno era Podemos, porque de esa manera fraccionaba el voto de Izquierda Unida y eso tradució... Se nos ha ido Carlos Cuesta. Bueno, pues nada, desde aquí le mandamos un abrazo. Sabemos que estaba liado, quizás se quedó sin batería el móvil. Quizás tenía un móvil de estos nacionalizados por Nicolás Maduro. Germán Terch, gracias, bienvenido a esta tertulia. ¿No, Carlos Cuesta? Porque... Espera que creo vamos a despedir a... Carlos, ¿estás ahí? Sí. Te habíamos perdido. ¿Qué nos estabas diciendo sobre esto de que si es share, si es lucha por las audiencias o si había algo más? Nos estabas explicando eso. Sí, yo tengo la sensación de que empezó siendo ese algo más, ¿sabes? Que empezó siendo una especie de deseo, una especie de grupo que se observaba determinados rincones de los partidos como una cosa que podía debilitar el voto de Izquierda Unida fragmentándolo por la ley electoral y que además, oye, pues podía
reavivar una especie de voto bipartidista precisamente por el temor a estos grupos radicales. Pero que en estos momentos yo creo que se les ha escapado de las manos, ha obtenido muchos más votos de los que esperaban, y el problema que tienen ahora es que las cadenas que lo han experimentado sí ven que es una cuestión de ser, sí ven que les da esa audiencia. Y entonces en estos problemas, bueno, en estos momentos pues tienes el típico problema estos de que creas un monstruo, el monstruo empieza a andar y cuando ya es mayorcito a ver cómo lo paras. Carlos Cuesta, presentador y director de La Marimorena de 3TV, gracias por dedicarnos estos minutos en Rojo y Negro. Muchas gracias, Luis. Un abrazo. Un abrazo. Rojo y Negro, en Radio Siglo XXI. Cuando tu charcutero te pregunte cómo corta tu jamón Campofrío, dile que muy despacio, porque los minutos que esperes para comprarlo se destinarán a quien más lo necesita. Entra en donantesdetiempo.com y averigua cómo. Cinco y cuarto de la tarde, seguimos aquí sin respiro en Rojo y Negro. Yo coincido con Marta en lo que estabas diciendo. De acuerdo, tengo la misma sensación de que ahora parece que sí, parece que lo que veníamos diciendo de hace meses, algunos, ahora pues parece que se le está quitando la careta y que bueno, vosotros habéis tenido en Periodista Digital, tuvisteis mucho mérito. Estábamos solos con 3TV, que fueron los únicos que nos echaron una mano, pero después el país lo recogió el otro día sin citar, por cierto, ¿no? La información sobre la No, porque está bien que el país investigó y dio mucho más material del que nosotros habíamos dado, pero por supuesto, claro, la primera piedra en ese camino la habíamos puesto nosotros, y enhorabuena al país por sumarse a esto. Lo que pasa es que me hubiera gustado que el país no esperase a la descomposición del Partido Socialista para venir y entrar en este juego. Durante todos estos meses la prensa de papel ha jugado para mí un papel pues poco más que ignominioso. Por ejemplo, el diario ABC, que fue el primero en denunciar lo de la Fundación CEPS. Por ejemplo, el diario ABC hace 6 años fue el primero en hablar de la Fundación CEPS y en denunciar eso. Este era un buen momento para recuperar un poco eso. Tienen un corresponsal fantástico que es Emily Blasco, Germán, y podían haber echado una mano en eso. Yo creo que llevamos informando, y yo desde luego llevo escribiendo sobre este fenómeno y sobre lo que esto es y sobre lo que esto significa desde hace mucho tiempo, mucho tiempo. Pero mucho antes de que prácticamente muy poca gente había hablado de ello, Alfonso. Pero durante pero si lo estábamos diciendo, porque te da la casualidad que es que yo conozco a Monedero y conozco a esta gente y sé lo que es, o sea, quiero decir que en ese sentido ya a mí no me sorprende nada ni se me caen los anillos cuando dicen las cosas que dicen, etcétera, etcétera, porque sabemos qué personajes son. Tú que has visto sociedades volverse locas. En ABC han estado bien informados también de lo que se nos venía encima. Ahora, que se ha sobreestimado, se ha infravalorado en todas partes. Bueno, Luis del Pino, yo creo... ¿Cómo has visto a mí me ha gustado el espectáculo del desayuno? Mucho el espectáculo del Ritz, debo confesarlo, me ha gustado mucho. Porque, bueno, pues se le han cantado unas cuantas verdades sobre la situación en ese régimen dictatorial encubierto que se llama Venezuela a Pablo Iglesias. Le han hecho una serie de preguntas y además la personalidad del que lo ha hecho, que era este mismo camarero que cuando lo del 15M refugió una serie de manifestantes a los que la policía perseguía en su bar. ¿Tú te lo crees al camarero? ¿Tú te lo crees? Que si me lo creo, no lo sé. Yo solo sé que es un señor que cuando el 15M fue... Es que también le vieron le vieron en manifestaciones a favor de Chávez, con pancartas a favor de Chávez. En su momento antes sí lo pero puede haber habido es lo que en Venezuela pues hay gente que pudo haber acogido el régimen de Chávez con ilusión al principio y luego al final pues acabar apaleada por el régimen. A mí me ha parecido bien, independientemente de quién fuera el que llevara el mensaje, que se le planteara ese mensaje a Pablo Iglesias. Y me gustaría llevar el mensaje un poco más allá y denunciar la hipocresía que es que, por ejemplo, nosotros le reprochemos con toda la razón a Pablo Iglesias que defienda regímenes o por lo menos no les condene con la suficiente contundencia, donde se viola a estudiantes con el cañón de un fusil por protestar contra el régimen, que eso está pasando en Venezuela. Y sin embargo, pues asistimos impávidos al espectáculo de ver cómo los gobiernos de esta nación autorizan la venta de material antidisturbios a Venezuela, material antidisturbios con el que se reprime a la gente allí. Entonces, yo
me alegra que el tema de Venezuela coja impulso y que se empiece a denunciar y se empiece a exigir que nuestro gobierno también tome medidas, ¿no? Yo lamento mucho que haya este suministro de armas y de material antidisturbios a Venezuela. Mucho de esto, eso son acuerdos anteriores, son acuerdos entre Estados, pero quiero decir que los acuerdos entre Estados que existan y los contratos, que muchos de ellos yo creo que serían fácilmente denunciables y que tendrían que ser denunciados en muchos casos, no quita para que estemos hablando de un caso que es escandaloso, que es el caso de del liderazgo de un partido que está financiado, que ha sido financiado y que han sido asesores directos de la dictadura desde dentro, desde el corazón de la dictadura misma, como lo han sido ellos, y solo hay que ver, porque está plagado todo de testimonios, porque ellos mismos, claro, están grabadas todas las intervenciones de Monedero en el Instituto Miranda, que son auténticas exposiciones de lo que es un proyecto totalitario, donde se dice el comunismo, tuvimos la tragedia de que se cayó el muro y desde entonces estamos cargando con los cascotes del muro, ya era hora, fue Chávez el que nos liberó y que volvimos a coger la idea y el término socialismo en el sentido del proceso socialismo comunismo. del siglo XXI, sí, sí. Un nuevo eufemismo para llamar al comunismo. Es el comunismo y como se lamenta, Monedero se lamenta de que el comunismo tuviera que aceptar las elecciones en una de sus primeras concesiones liberales, como dice, después de la Segunda Guerra Mundial. Todo eso está expuesto y está expuesto por ellos y está grabado en todas partes. Ahora, yo creo que aquí lo que tenemos un problema no es que tengamos a una serie de comunistas, de paleocomunistas dispuestos a una dictadura donde puedan y hacer cualquier cosa para esa dictadura, entre otras cosas obviamente mentir, como están mintiendo como bellacos diciendo que pasaban por allí, por Venezuela, ¿no? No solo eso, exacto, pero lo grave no es que ellos mientan, que es lógico que mientan, y lo grave no es que justifiquen ellos a ETA, que es lógico que justifiquen a ETA, porque cualquier comunista acepta la violencia como piedra angular del proceso revolucionario. Es decir, que si tuvieran que matar ellos en un momento dado para triunfar su idea, ellos matarían igual que ETA, sin dudarlo. El otro día, sin dudarlo. ¿Qué frase sin dejó ningún problema. Mónica? Perdona, voy a terminar. Simplemente lo que quiero es denunciar una cosa muy grave, y es que ayer había muchos periodistas en el Ritz, pero había sobre todo periodistas y gente de Podemos. Estaba lleno de gente de Podemos, la sala estaba atestada de gente de Podemos, y los periodistas no lo han dicho. Los periodistas nos han transmitido a toda España la idea de que allí había 2 salones atestados de gente que tenía un interés genuino, de empresarios que tenían un interés genuino por escuchar a Podemos, y vengo de los pocos asistentes empresarios que había diciendo que no había nadie, que estaba ocupado todo por gente de Podemos y por periodistas, que empresarios habían ido 3, que se conocen todos, que no había ese público que se ha transmitido a los españoles que había ayer. Lo del Ritz ayer fue una farsa, que nadie ha querido desvelar, y que todos los periodistas, por seguirles el baile, pero realmente por seguirles el baile, igual que no les hicieron preguntas, no le hicieron las preguntas a Iglesias que le tenían que haber hecho, que por qué el escrache a Rosa Díez, no se hizo ninguna pregunta incómoda, todo fueron preguntas alfombra, pero es que además no se ocultó la realidad de lo que fue el desayuno del Ritz. Yo no entiendo, Germán, en relación a lo que dices, yo no entiendo, por ejemplo, hoy que hay un encuentro digital en el confidencial.com con Luis Alegre, por ejemplo, que es el secretario de organización de Podemos. O sea, encuentro digital en un diario que tiene mucho público de sector económico. Pues yo no lo entiendo. También esto se suma a una entrevista que le hicieron a Pablo Iglesias, babosa, una entrevista babosa, y ahora un encuentro digital con Luis Alegre, que es un tío al que el gobierno le dio un premio de 150.000 dólares por elogiar a Chávez. Es que al hilo de eso también y ni una crítica, guantes de seda del confidencial.com a Podemos. Al hilo de eso también habría que preguntar un poco a los patrocinadores, ¿no? Porque allí estaba entre los patrocinadores pues una empresa eléctrica, una empresa de seguros privados, o sea que también hay que preguntar a los patrocinadores, que son los que un poco organizan. Que el primer día de gobierno estos tíos las expropiarían. Traen a este invitado. No hubo preguntas comprometidas, pues fíjate, no las hubo tampoco el día, ¿os acordáis cuando aparecieron los exmiembros estos de ETA
que decían que iban a... que donde ¿En Durango? Efectivamente, pues ahí hasta tampoco, que apareció Caque Minuesa y dejó tampoco, un poco... Ahí tampoco hubo preguntas, y por último lo que decías y salvó un tú, poco los muebles. Lo que decías tú, Germán, de que si pudieran los métodos de Venezuela lo traerían aquí. El otro día Luis y yo vimos como el señor Monedero agredía a un pescador, a un pobre pescador en Almería. Este señor era un pescador, hijo de pescadores, un parado hijo de pescadores. Estaba Pablo Iglesias dando un mitin allí, su lugarteniente. Este señor discrepó, pero tranquilamente, y subió arriba con una corte rodeado, y le luxaron un dedo. Tuvo que ir a urgencias un señor... Bueno, pero si, a ver, si Juan Carlos Monedero en un programa en La Tuerca donde yo estuve hablaba de un tribunal, pedía un tribunal popular para aquí vimos Mario la Vargas agresión, Llosa. vimos el vídeo con la agresión, o sea que... Pero Germán eso lo ha explicado, la raíz de la violencia en el discurso de Podemos, Germán la acaba de explicar y de estructurar perfectamente. Si tienen que montar un catín, montan un catín. Si tienen que montar un paracuellos, montan un paracuellos. Luis. Ellos lógicamente harán lo que tengan que hacer, si pueden, cuando puedan, y si eso les favorece, pero desde luego no tienen impedimentos de otro tipo que los técnicos y los de la situación coyuntural. Y esto de Pablo Iglesias diciendo que el terrorismo de ETA era de alguna manera, no recuerdo bien la frase, si era político, una cosa sí, de... A mí me ha hecho mucha gracia ver hoy a González Pons decir, criticando a Pablo Iglesias, ningún demócrata diría que puede haber motivos políticos en el terrorismo. ¿Pero qué está diciendo? ¿Cómo que no hay motivos? Pablo Iglesias dijo algo que es perfectamente cierto. El terrorismo de ETA tiene motivos políticos, por supuesto, igual que lo tenían los genocidios de Hitler o lo tenían los asesinatos del Che Guevara. ¿Cómo no va a haber motivos políticos? Funcionaban por política y cometían crímenes en virtud de la política. Entonces yo, precisamente eso de lo que dijo Pablo Iglesias es casi lo único no criticable. Lo que es criticable es que después dijera, ¿tiene el terrorismo de ETA motivos, explicaciones políticas? Claro que las tiene, y que luego diera a entender que eso entonces exige soluciones políticas a esas explicaciones políticas. Eso es lo criticable, pero en eso tampoco es muy distinto de lo que dice el PNV, de lo que dice buena parte del PSOE y de lo que dice incluso hoy en día alguna parte del PP. Pablo Iglesias mantiene con el tema del terrorismo de ETA una ambigüedad perfectamente calculada. Ahora, también. Es que no es ambigüedad. No es ambigüedad. Él ha dicho públicamente que ETA hizo muy bien en seguir matando después de la transición, que tenía que seguir haciéndolo y que lo hizo por razones políticas. Sí, está grabado. Bueno, dicho con esas palabras porque sería denunciable. Es más listo que eso. 3 minutos y volvemos. Rojo y negro, en Radio Siglo XXI. Un viernes en la noche, un presidente trabajar, solo Chávez, solo Chávez. Y los hijos e hijas de Chávez que estamos aquí. Todos nosotros somos hijos de Chávez, hijas de Chávez. Y vamos restiados a defender al pueblo. Esas palabras de Nicolás Maduro que entran a las 5:30 de la tarde aquí en la tertulia de Rojo y Negro. Y bueno, seguíamos comentando sobre este desayuno del Ritz y estabas Luis, explicando un poco qué te había parecido lo de Pablo Iglesias, sus temas con el tema de ETA. Yo recuerdo que hay un vídeo en una Enrico Taberna donde él elogia a ETA, O sea, no nos hemos inventado nada. Nos dijeron que habíamos exagerado, que era una mentira y tal. No nos inventamos nada. No. Elogiaba a ETA por haber visto la farsa de la transición. Sí, vamos a ver, pero Pablo Iglesias, no le subestimemos, es enormemente listo y elige siempre las palabras de tal forma que nunca traspasa la línea de lo querellable. Cuando tú traspasas cierta línea, entonces entras en lo que es apología del terrorismo y por tanto podrías recibir una demanda. Se cuida muy mucho de traspasar esa línea y utiliza las palabras muy mediditas en el tema de ETA. Dice, hay explicaciones políticas. Ahora. No dice, hay justificaciones políticas. Ahora. No, y incluso en el vídeo de la Enrico Taberna no hay palabras suficientes como para que nadie le pueda presentar una querella por apología del terrorismo, más que nada porque si no ya se le habría presentado. Apología del terrorismo, con lo que está pasando. Sí, con la que está cayendo. Ya es lo último que nos falta. Ahora, sobre la estrategia, Marta, de
esto de que hablábamos fuera de micrófono, de que si era una estrategia que era inicialmente para debilitar al PSOE y después, o fragmentar el voto de Izquierda Unida, potenciando al PSOE, y una cosa que después se le fue de las manos. ¿Tú tienes alguna teoría sobre eso? Hombre, yo creo que la verdad que el Partido Socialista no está para grandes operaciones estratégicas. Yo creo que ellos llevaban tiempo pues esperando su momento, porque además pues estaban desde la Facultad de Políticas en Somos Aguas, pues bueno, han estado viendo pues cómo han crecido movimientos sociales, etcétera, etcétera, y se han aprovechado pues de ver que partidos, como era un partido socialista en su momento, pues han entrado en verdadera descomposición, por desgracia, y yo creo que han sabido canalizar pues lo más radical de una sociedad que si no, pues afortunadamente no habría tenido representación política, ¿no? Y han sabido, pues eso, con sus conocimientos desde la Escuela de Somos Aguas, desde la Escuela de Política, y han aprovechado pues justo un momento. No creo que sea una estrategia del PSOE, sino que creo que bueno, que el PSOE está en un proceso de descomposición que puede acabar, lo comentábamos hace unos minutos, pues como el PASOK en Grecia, y en un momento absolutamente, yo creo que preocupante. Tampoco quiero decir que me parezca que en los últimos 8 años con el gobierno del señor Rodríguez Zapatero pues el PSOE fuera un partido de Estado. Yo creo que distó mucho porque hizo muchas cosas muy reprobables, dividió a los españoles, resucitó muchísimas cosas que no debía haber hecho nunca. Pero, evidentemente, pues bueno, pues estos últimos tiempos con Rubalcaba, estos estertores del Partido Socialista de Rubalcaba, pues ha tenido un poco de política de Estado, y ahora podemos ir a cualquier cosa, yo me temo, ¿no? Y con preocupación. Vamos a ver, yo creo que se pusieron en marcha 3 operaciones para tratar de fragmentar un poco el voto de la extrema izquierda. Por un lado, ese fantasmal Partido X, que parecía una operación de laboratorio parida en alguna covachuela del cual CNI, nunca más se supo. Por otro lado, la operación con el juez Elpidio Silva, y lo tercero, Podemos. La idea era, bueno, pues si quitamos 100.000 votos aquí, 100.000 votos allá, Izquierda Unida no tendrá una subida demasiado grande, lo cual beneficiaría al PSOE y también al PP. Pero se les fue de las manos, esa es mi opinión. Esa operación del laboratorio se les ha ido de las manos, y de repente se encuentran con que Podemos ha canalizado la indignación de muchísima gente que está con razón hasta las narices. Y ahora, ojo, que hay algunas otras operaciones de laboratorio en marcha para tratar de parar a Podemos. Por ejemplo, lanzando a Ada Colau en Barcelona, por ejemplo, intentando relanzar la figura de un Alberto Garzón dentro de Izquierda Unida, por ejemplo, el partido que va a presentar el ex juez prevaricador Garzón. Se está intentando crear cosas que fragmenten el voto que Podemos puede absorber. Bueno, Ada Colau ha pedido ha querido ser la representante de CUP y Podemos en Barcelona, CUP y Podemos, ¿no? para que eso sí tendría. Olvídese usted que Podemos entre en la trampa. No. Ahora, yo recordaba, Germán, sabes que en el tema de la relación entre la gente de Podemos, Fundación CEPS y Venezuela, lo que poca gente sabe es que los representantes de CEPS en Venezuela, pero en Ecuador, por ejemplo, tenían muchísimo poder. O sea, no es que han recibido un dinerito de vez en cuando, es decir, es que tenían mando en plaza. El señor Monedero eran muy cercanos al poder, mucho, y que estaba en continuo trato con Chávez, o sea, y que se reunía con él, y que veía las estrategias, y tenían dinero y tenían posibilidades, e incluso levantaban celos entre los cuadros del chavismo. En el chavismo había gente que decía que ¿qué hacen aquí estos españoles que mandan? Como mandan también cubanos, y decían ¿qué hacen aquí estos cubanos que mandan? Eso pasó en Ecuador. Eso pasó en Ecuador. Esos celos, pero ha sucedido también. Decían, le llamaban los lazarillos de Montecristi, claro, que eran fue donde se hizo la Asamblea Constituyente, donde se escribió donde se hizo la los españoles estos que han venido a cobrar en dólares, a cobrar mucho más de lo que cobran allí lo que cobraban esta gente, y que habían llegado de invitados a la juerga. Y claro, allí había mucho chavista que no quería que esto fuera así. Ahora son personas que han estado dentro del núcleo y dentro de lo que es el aparato y la cocina del chavismo. Son de los que han estado redactando
redactando leyes y aconsejando cómo hacer mejor lo que es un aparato represivo. Yo creo, Germán, que se descubre... En el régimen ese han participado también el señor Bestringe, que está aquí afuera ahora. De los primeros. Pero el señor Bestringe ha hecho fortuna asesorando a unos regímenes que son unos regímenes asesinos, y que están matando y reprimiendo con reglas entre las cuales que se parten de una cocina en la cual estuvo él y gracias a la cual él tiene al parecer una situación económica muy desahogada, y en contraposición a cómo están los venezolanos en estos momentos, de donde salieron los dólares para que el señor Bestringe viva tan cómodamente hoy. Alejandra. Dos curiosidades. Sé que la pregunta doble en periodismo no debe hacerse porque despista, pero como hay mucha pasión en esta mesa, voy a aprovechar. En primer lugar, somos conscientes todos de que Pablo Iglesias ha rentabilizado muy bien la televisión y los medios. Me gustaría saber, desde los distintos medios donde trabajáis y colaboráis, si ha rechazado alguna vez alguna entrevista, os ha rehuido ante alguna propuesta, porque la sobreexposición hasta ahora le ha favorecido, pero a lo mejor también ha sabido cuidarse de aquellos lugares donde las preguntas no iban a ser de alfombra, como apuntaba. Si tenéis alguna noticia al respecto, no la hubo, me interesaría saberlo. Ayer sí. Preguntas de alfombra todas, sí. Decir, y cuando hubo una pregunta fuera, que fue de Cristina Ortega de Telemadrid, que se le hizo a Monedero salió, y también Iglesias, las respuestas ahí quedaron en un programa magnífico que se hizo en Telemadrid, donde dice, a ver dónde he dicho yo dónde me he identificado yo con Venezuela, que dónde te has identificado, y empezaron a salir planos y totales. Vamos, es que hay infinidad de totales donde están cantando los elogios, porque ellos desde dentro de lo que es el Instituto Miranda, claro, el Instituto Miranda, prácticamente Monedero mandaba allí, y Monedero hace allí unas... Explica un poco, Germán, que es una especie de think tank que sale del Foro de San Pablo. Sí, que es la cocina ideológica del chavismo en su transformación desde un movimiento popular a lo que es un aparato comunista. Donde Monedero era un rockstar. Donde Monedero era uno de los jefes. Uno de los míticos. Pues os decía, si sois conscientes de que, pese a que parece que ha aprovechado toda ocasión que le brindaban y que no temía, cosa en la que ha cogido mucha ventaja respecto a muchos políticos que parecen temerosos de enfrentarse a los platós, a las entrevistas, a los micrófonos, si sois conscientes de algún lugar donde no ha querido ir, donde ha tenido miedo, donde no se ha atrevido. Esa era una de las preguntas. No soy conscientes de ello. Yo le entrevisté en su día en mi programa, yo le llevé a sus contradicciones, por ejemplo, en lo referente al tema de la lengua en Cataluña, el derecho a la autodeterminación, la defensa de la clase obrera catalana frente a la oligarquía catalana. Bueno, entonces cuando le sacas sus contradicciones, pues evidentemente tampoco tiene demasiado discurso, pero se bandea muy bien y no rechaza. Ha venido también a Periodista Digital. ¿Hace cuánto que le entrevistaste, Luis? Se aprovechó todo. Ha venido a Periodista Digital y también ha defendido que él ha ido al Ritz precisamente porque él no rechaza invitaciones. Yo creo que es muy pertinente lo que dices, Alejandra, porque demuestra que él se siente cómodo. Él se siente cómodo porque tiene un discurso trabajado. Él lleva eso. Lleva un discurso trabajado y demuestra que los otros no tienen argumentos. Tiene muchas tablas. No demuestra. Lo que demuestra es él tiene muy estudiado. No entra entra solo. Tiene sota, caballo y rey. Son todas sus respuestas son todas en general son la misma. Es decir, aquí somos unos pobres desgraciados. Estamos apaleados por el norte. Estamos apaleados por el capital de aquí. En realidad es una cosa es un discurso muy clásico, pero y muy ortodoxo, y no Germán, entra después en las demás, no entra en disquisiciones, ni entra en no se va por segundos donde pueda caer no recuerdo a nadie del Partido Popular cantándole las 40, diciéndole deja de decir sandeces, no recuerdo a nadie hasta ahora. Pero en todas las tertulias, aparte de que él en gran parte de las tertulias se hacen para mayor gloria suya y le protegen, se hacen para mayor gloria suya y está protegido, pero es que aparte en las tertulias con esta táctica él es muy bueno porque no se expone nada. Él no se expone frente. Yo de todas maneras tengo que reconocer que soy de las que le he minusvalorado y todavía lo hago a este fenómeno. Yo creo que a la hora de la verdad, cuando lleguen unas elecciones generales y espero no equivocarme, y ahora que se les va
conociendo cada día más, yo creo que los ciudadanos españoles les quedará un poco de sentido común para darse cuenta qué es lo que hay detrás de ellos. Pero sí que he notado, y os voy a preguntar a vosotros, que veo que le seguís más, ya no les veo en los últimos meses o semanas, ya no les veo tan cómodos. Yo, por ejemplo, al señor Pablo Iglesias ayer, sí, muy cómodo, ese lenguaje que tiene pausado, etcétera, etcétera. Sí, pero por ejemplo no hizo algo que a lo mejor ayer hubiera ganado puntos, cuando vio que ese señor le estaba reprochando el camarero que a su hija, que no había libertad en Venezuela, que lo hemos visto todos, porque lo que tú decías, Luis, de los fusiles, pero hemos visto morir a una estudiante, la hemos visto morir llevándosela en una moto. Efectivamente. Y entonces, ¿qué hubiera dicho? Dejadle hablar, estuvo absolutamente pasivo, totalmente de acuerdo como con eso. Cuando vio cómo se le llevaban a un señor de 60 años, claro que sí. A Monedero, yo les estoy empezando a ver. Se lo hubiera llevado él sin mandar. No, pero que lo hubiera dejado, dejarle hablar, o sea, que yo creo que se les está viendo, yo les empiezo a notar incómodos. Ayer hubo una cosa que cuando le hace Telemadrid, le hace esas preguntas, ellos niegan su relación, prácticamente niegan su relación con Venezuela, que es absolutamente obvia, con la represión y es una mentira absolutamente tan clara, cuando se sabe que de CEPS parten las consignas, por ejemplo, de la intervención de los teléfonos de la oposición, y que la vigilancia a la oposición, eso se hace dentro de la fundación de Iglesias y Monedero y de los hermanos Errejón, ¿comprendes? Eso lo sacó ABC en el año 2008. Eso sale de ahí, y por eso cobran dinero, por decir que hay que espiar a la oposición, ¿comprendes? O sea, a Corina Machado cuando ellos ahora niegan y parece que fueron de turismo a Caracas, a La Paz y a Quito, vamos, hombre, se están convirtiendo de verdad en casa. Cuba, por supuesto, que es quien coordina todas estas asuntos. De todas formas, nos equivocaríamos si supusiéramos que a ninguno de los 1.200.000 votantes de las europeas, o a los que van a tener, porque van a tener muchos más, les importa un comino que apoye a Venezuela. Sí. ¿Y si eso les gusta? Es la pregunta que os quería lanzar. ¿Y si eso les gusta a 1 millón de españoles? Insisto en algo que llevo diciendo desde el 25. Yo tampoco. Llevo diciendo desde el 25M. Podemos no es una enfermedad, Podemos es un síntoma. Si hay 1.200.000 personas que han votado a Podemos, es porque existen una serie de condiciones en España creadas por una casta bipartidista absolutamente lamentable, que ha empujado a muchísima gente a la desesperación. Y los desesperados eligen lo que sea, porque cuanto menos tienes que perder, menos te importa que el que venga sea un populista, sea un defensor de asesinos, o sea también lo que es sea. cierto que algunos no sabían lo que votaban, porque vamos, habrá un margen, que ha votado, dice, vamos a darles en el hocico a todos estos, y han votado a esto, pero cuando ven quiénes son y que dónde tienen los amos, dónde tienen la financiación, que las encuestas que se están filtrando no dicen eso, las encuestas dicen que Podemos va al alza. Y además es que este país seguramente tiene esa cantidad de gente que en este momento, en un momento de crisis, tiene odio, y que el resentimiento y el revanchismo de 10 años de zapaterismo, de los 8 años de zapaterismo, eso la gente no se da cuenta de lo que ha crecido ahí. O sea, hay un revanchismo que ha generado odio en este país, y eso lo han hecho a propósito en las escuelas. El votante de Podemos, sanitario contra el PP para aislar. El votante de Podemos es tan anti-PP como anti-PSOE, ¿eh? No es una cuestión de revanchismo antiderecha, ¿no? Porque algunos ponen al PSOE en el lado del PP, si quieres, pero es un revanchismo y es un odio identificado. En cualquier caso, me voy a contradecir 30 segundos, porque yo creo que los ciudadanos españoles en general son más sabios de lo que creemos, y al final Podemos no será un peligro real, creo yo, pero en cualquier caso, aquí es donde pero aquí es donde yo misma entro en contradicción, porque me gusta analizarlo todo. También en Venezuela hace años, cuando había un bipartidismo fuerte y estaba Carlos Andrés Pérez, tampoco pensaron nunca que iba a pasar lo que llegó a pasar en ese país. Claro. Entonces hay que decir que esa reflexión tampoco la dejo de lado, ¿no? Se lo vamos a preguntar al tertuliano más
más aristocrático en el sentido orteguiano, que es Graciano Palomo, el único que ha estado ahí en el Besamano, invitado personalmente. Germán, ¿Cómo que tú también? Único? ¿Cómo que me quieres? Allí me encontré a Graciano. Es que tú no saliste tanto en la televisión como él. Claro, es que Graciano se puso donde se puso, claro. Y le ha salido en todas las teles. Es que Al lado de Germán, la Presley, ¿no? Se puso. que Al lado de Germán la Presley, es bastante más A ver, feo. Graciano, ¿estás ahí? Graciano, ¿estás ahí? Pero ahí Aquí estuvo. estoy oyendo vuestras lindas voces. La más No de- nos la de contaste que Martita. Germán Terch había estado también en el Besamano. Es que no salió tanto como tú te pusiste detrás de Florentino. Y en el medio entre Florentino y Mauricio Casals saliste en todas las Y con televisiones. Isabel Preisler. Exacto. No, perdona, vamos a ver. Vamos a ver. Yo iba detrás de Preisler como corresponde a un caballero castellano. De Castilla la Vieja, tierra de capitanes y reyes. Y cuando vi el percal de los paparazzis enfocando a doña Isabel Preisler, le dije: presidente, ¿te importa pasar delante? El presidente no es otro que Florentino. Y accedió amablemente, y de ahí se ha ido al cielo. Bueno, ¿alguna anécdota que nos quieres Esa contar es de la aquello? realidad. ¿Nos cuentas estaba algún...? escuchándoos muy atentamente sobre ese asunto cósmico que nos lleva inundando desde el 25M. Te hago una pregunta, Graciano. ¿Tú crees que la gente, que los españoles votan con las vísceras o votan con la cabeza? Pues depende. Yo creo que el 25M hubo mucha gente que votó con las vísceras. Si hubiera votado con la cabeza, pues no estaríamos donde estamos, ¿no? Yo creo que ahora, cuando vienen después de haber visto lo que se ha visto y todos estos espectáculos coletiles, pues supongo yo que le entrará en razón. Bueno, es que además somos 46 millones de españoles. 35 tienen derecho a voto y creo que los coletiles tuvieron 1.200.000 votos o algo más. Y joder, pues parece que han descubierto el Mediterráneo, ¿no? ¿Tú crees que el tema de que ahora se sepa ya a ciencia cierta y el tema, ya lo de Venezuela no lo puedan ocultar por ningún lado, al fin de cuentas le va a pasar factura? Bueno, vamos a ver, yo creo que sí, vamos a ver, en el famoso aquelarre nunca bien explicado de Toledo, 6 y 7, 48 horas entre el presidente del gobierno, la secretaria general del Partido Popular, los 3 vicesecretarios. 6 y 7 de junio, ¿quieres decir? Sí, 6 y 7 de junio. ¿Y qué pasó ahí? Pues pasó... Marta Gómez Montero pone cara como diciendo, yo lo sé muy bien, lo claro. siguiente, fue invitado, como no podía ser de otra manera, el que más cobra, es decir, el señor Arreola. Y ahí explicó mesa por mesa, circunscripción por circunscripción, y al final, ¿cuál fue la conclusión? Pues que el Partido Socialista va a irse escorado sumamente a la derecha, sumamente a la izquierda, y el centro va a quedar expedito, y esa es la oportunidad de recuperar los votos por parte del centro derecha, que es el PP. Eso fue lo que dijo. Respecto a lo que yo opine, es irrelevante. Bueno, no sé para qué te llamamos, entonces, si lo que tú opinas es joder, irrelevante. si te estoy dando información. Bueno, ¿y qué más? Joder, Luisito, ¿es nunca verdad? te tengo contento. Oye, lo último, y hasta donde puedas contar, ¿por qué es verdad que se criticó también ahí lo de Televisión Española? Yo creo que son críticas injustas. Pero mira que eres malvado. Es que la ironía no se entiende en la Mira que radio, eres Graciano. malvado. No, yo le capto al vuelo. Tú sí, porque eres muy largo. No tengo ni remota idea. Mira que eres malo y te gusta mover el braserillo. Vale, pues nada, si y no luego al día nos vas a siguiente contar sacas un nada... titular en Periodista Digital y ya la jodemos. Vale, ¿y cómo piensan hacerse con ese centro que va a quedar ahí abandonado, como ya una vez que en Pues con septiembre una empezó reforma y quede... fiscal que se ha avanzado, que es familiar, equitativa y saludable, y luego otra reforma fiscal, que va a haber 2, antes de las elecciones generales. Bueno. Y luego, pues transitando por la sensatez y la moderación. Y con un paro Yo que siempre se lo digo no... esto a Germán Ter, que es una persona de la que siempre aprendo mucho. Germán. ¿Qué me dices? ¿Que les van a salir las cuentas? Eso Pero si es que no hay otra opción, salvo que queráis un quinto partito tipo Zapatero, yo todavía más yo no lo desastroso. quiero, pero a veces parece que lo quiere el gobierno. Pero el paro sigue ahí al 25%. O sea, Sí, con un paro del y también el 25% Mediterráneo y el no hay Atlántico centro que aguante. y el Índico. Pero es que vamos a ver, si hacer el acoso y derribo es lo que más me gusta.
Pero, si no cosa, en fin, no se a los trata de 20 años, el que no es de izquierdas no tiene corazón, y el que a los 40 no tiene sensatez es que no tiene inteligencia. Si es que no hay opción. No hay ninguna opción que no pase por el Partido Popular, es que por el centro derecha. Pero esto no es que es una cosa de palomo, es que es, vamos, lo sabe mi portera, que muy lista. Luis, pues ¿tú cómo lo don ves? Graciano, precisamente porque me tengo por sensato, espero que nos deshagamos de PP y PSOE cuanto antes, porque si no, Podemos va a ganar por mayoría absoluta las siguientes elecciones. Luis del Pino. ¿Perdón? Luis del Pino, presentador Luis del Pino, de Sin Complejos. Eso de identifícate me ha sonado un poco policial. No, eso es de tanta cercanía con el gobierno sienta mal. De La Roca, es de La Roca, el general que estuvo en Vietnam. Lo que pasa es que tú los fines de semana te despiertas demasiado tarde y ya no escuchas a Luis del Pino en el radio. Luis del Pino, pero si yo he estado, si es un estadista sin par. Gracias, Palomo, gracias. ¿Ya me despides? No, cuenta, si no nos vas a contar nada más de lo que pasó el 6 y 7 en Toledo. Ya lo he contado en esencia, pasó más cosas. A la pregunta que tú has hecho, naturalmente se habló de eso. Oye, otra pregunta sin maldad, ¿por qué el Confidencial cuida tanto a Podemos? ¿Por qué el Confidencial.com cuida tanto a Podemos? Pues, y también ahora te vuelvo a preguntar, identifícate, pero vamos a ver qué dices. No, era una broma. Primero, en el mes de noviembre pasado, de la firma de un tal Palomo Graciano, fácilmente identificable por su nombre y su apellido, fue el primero que dio quién eran estos personajes. El primero. Luego vino la grandes exclusiva del Periodista Digital, al que después se sumó El País. Cierto. Es verdad. Tienes toda pero la razón. Primero que dio la calaña, en fin, bueno, pero calaña. No, pero lo que no cuesta creer, hoy hacen un encuentro, una reunión digital con Luis Alegre, que es el secretario de organización de Podemos, y no sé si los lectores no hace verano. Ya, pero no sé, es un poco chocante, es como ver a Pablo Iglesias en el RIT, no se entiende. La verdad mucho. Es que más en el RIT que en el Confidencial. Bueno, más que en decir que en el Confidencial. No tengo ni idea. En el Besamanos, Yo soy Ordinary People. Oye, Ordinary People, no eres tan ordinario, ya que te tuvimos ahí en el Besamanos riéndote. Pero también estuvo Germán Tell. Con el Príncipe de las Tinieblas. Eso de llevar al Príncipe de las Tinieblas detrás, como le vi, eso debe ser, eso sí que debe marcar, Y la otra que era la princesa Laia. Bueno. Oye, y bueno, te vamos a leer este domingo en La Razón, como cada domingo últimamente. Pues no tengo nada que llevarme a la boca. Si tuviera algo que llevarme a la boca, pues, en fin, bueno, antes publicaba en El Mundo, pero ya, en fin. Todavía el martes. Oye, por cierto, no te vi muy reverencial, muy cortesano, ¿eh? La verdad que tu saludo a la princesa y al príncipe fue bastante fría. No bajaste la cabecita ni nada. Creo en la República coronada, que es lo que es. ¿Se lo dijiste al príncipe? Pero vamos a ver, Luisito, si te he llevado, mi tierra es una tierra ancestral, donde hemos visto pasar todos. Y tuvimos una gran reina que hizo la unidad nacional y descubrió América, y ahora resulta que sus emblemas han desaparecido. Es decir, y no sé por qué, pues habrá sido doña Leticia, no sé, es una de las cosas alucinantes. ¿A qué te refieres? ¿A lo del yugo de las flechas? ¿A qué te refieres? Sí, bueno, tú lo has dicho, pero quiero decir que es que eso, es decir, han cogido el rábano por las hojas, porque esos son emblemas de la monarquía hispánica que están ahí en la historia 600 siglos. Bueno, pero Castilla es mucho más grande que lo sus mismo, emblemas. Pero, hombre, claro, no, 2 minutos. Grande, Marta te quiere decir algo más. Simplemente una cosa, Graciano. ¿Tenemos ya novedades o por lo menos confirmación del nuevo director de comunicación de la Zarzuela? Sí. Jordi Gutiérrez. Sí. Uh-huh. No va a ser Grigelmo. Anoche no era oficial. Ha habido algunos intentos de colocar alguna dama, creo, de apellido periodístico ilustre. Por parte de padre, no. Bueno, ella también, pero... ¿Te refieres que por parte de padre, aunque ella también... ¿A la corresponsal en Roma de Televisión Española? No. Onega. Sí. ¿No? Una de las hijas de Onega. Sí, que está en Telecinco. ¿Y Alex Grigelmo, que es amigo de doña Leticia? No. Hombre, sería un escándalo, ¿no? Es que... Digo yo que sería un escándalo.
Bueno, un ex director de EFE. Parece que Jordi, Madre mía, dice Jordi Gutiérrez se ganó la confianza del rey y tiene tuvieron muchísima sintonía. Es una persona, a ver, educada, sensata, en fin, y habla catalán, ¿no? Era el número 2 de Asunción Valdés cuando Asunción Valdés llevaba la comunicación de la Casa Real y Asunción Valdés le encargó más los asuntos del príncipe, o sea que es alguien que ya conoce. Alberto Aza se los cargó a los dos. Sí, entonces, bueno, pero ahora el rey quiere tomar, a lo mejor quiere crear su propio equipo. Quien más sabe es el que tenéis ahí, Germán Terz. Bueno, que también estuvo en el Besamano, pero no nos ha contado nada. Pero pues será porque no Ahora quiere. Se lo vamos a preguntar. Gracias, Graciano. Bueno, Graciano. Abrazo. Buenas tardes, amigos. Oye, Luis. Adiós. Un abrazo. Luis. Sí. Luis del Pino. A Luis del Pino, identifícate. Luis del Pino, hace tiempo que no paso por tu programa. Claro, está usted tan ocupado codeándose con gente importante que los Mindundis ni nos trata. Pero ¿cómo es 3 minutos y volvemos. La gente importante...